4 alcantarillas. 4, y cada uno de 2 metros, por si acaso. Y para lo que es el predimensionamiento de las losas, tanto de lo que es la losa superior e inferior y los muros, ya le expliqué igual cómo se hace el predimensionamiento. Y aquí directamente ya he calculado y ya me ha asumido, en este caso me ha asumido de que tanto el espesor de la losa superior y la losa inferior va a ser de 0.2 y el espesor de los muros va a ser de 0.25. Ya entonces, como primer paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer lo que es la distribución de la carga viva vehicular sobre la losa. Ahora, como la longitud de mi puente es menor a 12 metros, ustedes automáticamente tienen que hacer el análisis con un tándem de diseño, por si acaso. En este caso, como estamos trabajando con elementos finitos, tenemos que hacer la descomposición de la carga respectivamente a cada llanta. O sea, encontrar el peso de cada llanta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Acuérdense que la separación longitudinal, o la separación entre ejes, siempre es 1.2 y la separación transversal de las llantas es 1.8. Eso es por norma, por si acaso. Y como estamos trabajando con un tándem de diseño, acuérdense que cada eje es de 11,34, tanto el delantero como el trasero. Pero descomponiendo al peso que recibe cada llanta va a ser de 5,67. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer el análisis, tanto para lo que es respecto al eje X y respecto al eje Y, por si acaso. Entonces, partiendo la lógica del triángulo, por si acaso, el triángulo de influencia, su altura del triángulo vendría a ser lo que es el espesor del relleno, y lo que es la base del triángulo, siempre es 2 veces h, por si acaso. Entonces, una vez ya definido esto, ya lo que es la área de influencia de la carga puntual, el paso siguiente, lo que tenemos que hacer es verificar si va a haber sobreposición de cargas o no respecto respecto al eje X y respecto al eje Y, por si acaso. Ahora, específicamente para mi ejemplo, porque para ustedes puede variar esto, tengan mucho cuidado en ese sentido. Las ecuaciones son estas, por si acaso. El análisis respecto al eje X va a ser mi X, este X, va a ser igual a 2 veces H menos 1.2, que es la separación longitudinal entre los ejes. Y para lo que es el análisis respecto al eje Y, va a ser 2 veces H de igual forma, menos 1.8, que es la separación transversal de las ruedas. Entonces aplicamos las respectivas ecuaciones y fíjense, aquí mi X en el análisis respecto al eje X me da un valor de X positivo, por si acaso. Entonces, siempre que tenga mi X un valor positivo, siempre va a haber sobreposición de cargas, por si acaso. Siempre, 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 siempre. ¿Y cuánto va a ser la sobreposición de cargas? Va a ser la sobreposición de 0.3. Ahora, cuando su X sea menor a 0, o sea, un valor negativo, quiere decir que la sobreposición, bueno, que la influencia de cargas va a estar separada a una cierta distancia. En ese caso va a estar separada a una distancia de 0.3. Fíjense tal cual están viendo aquí en el ejemplo. Ahora, una vez que ustedes ya tengan definido en qué ejes hay sobreposición o no hay sobreposición, el paso siguiente es determinar la longitud total de influencia. Fíjense, en este caso, como mi X es igual a 0.3, y acuérdense que la longitud de mi triángulo es 2 veces H. Si aquí es 2 veces H, sería 1.5, ¿no ven? Pero aquí mi triángulo, bueno, y mi distancia X es a partir de aquí a aquí, de este punto a este punto.
Entonces va a ser 1.5 menos X. En ese caso me va a dar un valor de 1.2 por si acaso. Fíjense cómo está acotado este lado. Lo estoy poniendo lo más detallado posible para que no haya confusiones. Lo mismo tenemos que hacer para este lado, fíjense. Ahora aquí con mi X, bueno, en este caso me sale negativo, me está diciendo que estas áreas de influencia va a estar separada a una cierta distancia. Entonces, aquí el área de influencia va a ser 1.5 directamente, ¿no ven? Porque aquí no hay sobreposición, nada por el estilo. Entonces, la distancia de influencia total va a ser sumando estos, bueno, este 1.5 más X más este 1.5. En este caso me va a dar un valor de 3.3 respecto al eje Y. Ahora, respecto al eje X va a ser 1.2 por 2, porque son dos triángulos, 2.4 más 0.3 va a ser 2.7. Ahora, fíjense y escuchen bien, para lo que es el análisis respecto a X, ¿para qué me sirve esa longitud X? ¿En qué me influencia? ¿O en qué va a hacer variar en mis cálculos? Esto varía, bueno, hace variar bastante, por si acaso. Como la longitud total de influencia es mayor a la longitud parcial de mi alcantarillado, fíjense, quiere decir que esta carga o la influencia de esta carga va a influenciar a los alcantarillados adyacentes, por si acaso. Esto ya lo vamos a ver más a detalle, por si acaso. En el caso, bueno, específicamente de esta, ¿no ve? Que va a haber bueno, va a haber influencia sobre las demás, bueno, sobre las alcantarillas adyacentes, se tiene que hacer una sumatoria de momentos, bueno, una sumatoria de cargas excedentes sería en este caso. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. Por el momento tengan en cuenta ese detalle. Entonces ya tenemos calculado lo que son las longitudes totales de influencia. El paso siguiente es determinar lo que es la carga W, o sea, la carga, acuérdense que esta carga está influenciando, bueno, está influenciando a una cierta área, ¿no? Por si acaso. Y con esto es una pirámide, podríamos definir, donde tiene sus lados de su base iguales. Entonces aquí la base va a ser un rectángulo, o perdón, un cuadrado. Entonces aquí directamente va a ser 5,67 entre 1.5, que sería el área, ¿no?, del cuadrado. Y eso me va a dar un valor de 2.52. Acuérdense que esta carga está en toneladas sobre metro cuadrado, por si acaso. Y esta carga solo y únicamente está influenciando a la losa superior. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, una vez que ya tenemos definido esto, el paso siguiente es hacer la discretización de la losa superior con la carga generada. Ahora aquí es lo que yo les decía hace un momento. Respecto al eje X, acuérdense que aquí, bueno, aquí estamos viendo una vista de perfil. La influencia de esa carga, como pueden ver, va a influenciar en los alcantarillados adyacentes, por si acaso. Por lo tanto, se podría decir que va a haber una pérdida de carga. Y como va a haber una pérdida de carga, al final del cálculo se tiene que hacer una sumatoria de excedentes. Pero les vuelvo a reiterar, eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Por el momento tengan en cuenta ese detalle que les estoy mencionando. Entonces aquí está, bueno, una vista de perfil y aquí una vista de planta, de la estructura. Entonces, acuérdense, ahora aquí para lo que es la longitud de análisis, bueno, para hacer el área de análisis, ya específicamente hablando del área del análisis, tomamos en cuenta siempre lo que es la longitud del alcantarillado. Fíjense, en este caso estoy tomando 2 metros. Y para lo que es respecto al eje Y, tomamos en cuenta la longitud total de influencia respecto al eje Y, por si acaso. En este caso me ha salido un valor de 3.3. Entonces,
como la longitud de análisis total es de 3.3, tengo que tomar una área, o claro, un área que sea de 2 por 3.3 por si acaso. Entonces ya tengo lo que es las longitudes definidas. El paso siguiente sería hacer la discretización. En este caso, como la longitud de mi alcantarilla es de 2 metros, puedo aquí directamente distribuir en dos elementos de 1 metro cada uno. Y para lo que es aquí respecto al eje Y, como es de 3.3, lo divido entre 4 y eso me da una longitud de cada elemento de 0,825. Ahora, el paso siguiente es determinar el número de elementos, por si acaso. En este caso, me está dando un número de elementos de 8. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sí o sí tiene que estar en sus cálculos. El número de elemento y los números de cada nodo, por si acaso. Aquí, bueno, aquí me falta poner los números de los nodos, pero tienen que poner nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, aquí ya lo que es aquí la influencia respecto al eje, al eje X, aquí respecto al eje Y, fíjense, ahorita solo y únicamente nos estamos basando en la influencia de esta área, por si acaso. Entonces, como ya le había mencionado, fíjense, respecto al eje X, aquí, como pueden ver, va a haber una sobreposición de 0.3, fíjense, de 0.3, de aquí a aquí 0.3. Va a ser 0.15 a un lado, 0.15 al otro lado, por si acaso. Y por lo que respecta aquí en esta zona, fíjense, va a ser solamente la influencia de una sola carga. Fíjense ese detalle. Aquí va a ser una sola carga y aquí va a ser dos, porque aquí hay sobreposición. Y aquí una carga. Ahora eso, fíjense, eso respecto al eje X. Ahora, respecto al eje Y, fíjense, la influencia de esas cargas. Acuérdense que aquí va a haber una separación de 0.3. Entonces me está diciendo que en esta zona de 0.15 a un lado y 0.15 al otro lado, no va a haber influencia de ninguna carga. Ninguna, fíjense. No hay ninguna carga en respecto a al eje Y. Solo va a haber en esta zona, como pueden ver. Entonces, tomando en cuenta ya eso, la influencia respecto al eje X y respecto al eje Y, el paso siguiente es ya unir ya las dos influencias en una sola vista, como pueden ver, y determinar las cargas de influencia. Aquí, bueno, el ingeniero lo dice, incidencia de la carga viva vehicular sobre la losa superior. Cuando el INGE les pida esto en el examen, se refiere a esto específicamente. A esto, fíjense. Tienen que mostrar el número de elementos, como están viendo aquí, 8 elementos, y tienen que mostrar al ingeniero sobre cada elemento qué cargas están influenciando o qué cargas van a aparecer. Ahora aquí, fíjense bien. Acuérdense que respecto al eje Y, solo en esta zona había influencia. Entonces ahí toda esa zona sería W. Pero como respecto al eje X había influencia en este lado y aquí sobreposición, entonces aquí ya sería dos veces W. Y aquí en esta zona de la sobreposición sería 3 veces W, 3 veces W, 3 veces W y 3 veces W. Fíjense ese detalle. Ahora aquí interna, bueno, esta parte de aquí donde no había influencia de cargas respecto al eje y solo va a aparecer la influencia de cargas en este sentido. Fíjense. Ahora aquí, como no hay influencia de cargas en este sentido y solo hay en ese sentido, en el sentido Y, aquí va a aparecer la influencia de una sola vez, de una sola W en esta zona. Y aquí donde hay sobreposición va a haber solo de 2 veces W por si acaso. Fíjense bien ese detalle. Y aquí esa parte, bueno, aquí como todo es
homogéneo, esta parte se repite en la parte de abajo, por si acaso. Ahora, lo bueno de hacer el análisis de elementos finitos en puentes de alcantarillado es que esta parte se vuelve como un espejo. O sea, esta parte se refleja en esta parte y la parte de aquí se refleja en la parte de aquí. O sea, todo es homogéneo, por si acaso. Entonces aquí el cálculo de elementos se reduce bastante. En este caso, fíjense, para determinar las reacciones en los nodos, solo tendría que encontrar de esos dos elementos, nada más. Y por consiguiente se va a repetir de este elemento, las reacciones se van a repetir en este, de este elemento en este, y todo esto se va a repetir en esta parte, por si acaso. Entonces, pasamos ya a lo que es el cálculo de cada elemento. En ese caso, estamos haciendo el análisis para lo que es el elemento Sí, 1. perdón. ¿Sí? Una pregunta, ¿puedo preguntar? Sí. Sí, sí, pregunta, no, A no la, te... a la vista en planta, ¿será que puede volver, por favor? Aquí. A la vista en planta que hay. Esa carga que hemos visto que está superpuesta, lo has acomodado, parece que en el center line, o justo lo has acomodado en donde está uno de los muros del puente cajón, ¿verdad? No, aquí esto está discretizado nada más. Ah, ya. O sea, eso no importa dónde lo acomodes, lo has acomodado, por decirte, donde sea. No, aquí lo que tienen que tomar en cuenta, fíjense, esto lo tienen que colocar respecto al center line, por si acaso. Por eso aquí lo que yo les decía, que aquí como la sobreposición es de 0.3, si yo lo posiciono en el center line, como estás mencionando, va a ser 0.15 a un lado y 0.15 al otro lado, por si acaso. Ah, Siempre posicionen respecto al center line. Y por eso es aquí donde yo les digo, y aquí toma relevancia lo que les estoy diciendo, que siempre tomen o trabajen con números pares de elementos finitos. ¿Por qué con números pares? Por el hecho que el center line va a caer exactamente al medio del elemento, tanto para lo que es respecto al eje Y y respecto al eje X, por si acaso. Lo cual facilita bastante, quieran o no, facilita bastante al momento de hacer los cálculos. Y más aún si ustedes quieren hacer planillas. Así que ya. En, ya en saben. este caso, perdón, en este caso, como teníamos cuatro cajones, el center line ha caído en un muro. Si tuviéramos tres, no va a caer en el muro, va a caer en medio de un claro. Y en eso no afecta en nada, ¿no? No, fíjate cómo está aquí. Aquí están mis tres alcantarillados, ¿no ve? Vista de perfil. Y aquí lo estoy viendo desde arriba, ¿no ve? Y fíjate aquí las longitudes. Aquí esto lo estoy haciendo caer al medio de mi alcantarilla, estoy haciendo el análisis. Ah, ya está bien. Si tuviéramos dos, o, bueno, claro, si tuviéramos dos, quedaría al medio, ¿no? De un murito. No, siempre que ustedes hacen el análisis, ya sea, no sé, de dos o tres alcantarillados, póngale en el caso que sea dos. Bueno, es invariable eso lo que les estoy diciendo. Siempre hace el análisis al medio del alcantarillado, por si acaso. Al medio, por si acaso, siempre al medio. No están colocando la carga aquí encima del muro, por si acaso. Por eso aquí específicamente lo que es en la vista de perfil, lo estoy poniendo al medio del alcantarillado, fíjate. No lo estoy poniendo abajo, encima del muro. Porque si yo lo pongo encima del muro, genera otros esfuerzos y habría que hacer otro análisis. Pero no, lo que el ingeniero nos hace hacer en clases, y lo que ya les ha hecho hacer incluso, porque ya ha hecho un ejemplo el ingeniero, si se han dado cuenta, siempre el ingeniero posiciona las cargas al medio, al medio del alcantarillado, por si acaso. Fíjense, no, nunca coloca el ingeniero encima del muro. Así que tengan mucho cuidado en ese sentido. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta.
Igual cualquier duda, consulta, igual me la hacen, nomás no hay problema. Pero tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Que les estoy mencionando y que su compañero está haciendo notar. Entonces, aquí para mi ejemplo, específicamente vamos a hacer el análisis para lo que es el elemento 1 y el elemento 3, por si acaso. Entonces, para el elemento 1, ¿qué carga está influenciando? Fíjense, va a haber 2 veces W aquí y 3 veces W en esa parte, en esa zona. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es descomponer las cargas. Acuérdense que estas cargas que están viendo aquí son cargas sobre superficie. Eso nunca se olviden, son cargas sobre superficie. Entonces, fíjense aquí yo tengo esto. Acuérdense que aquí la sobreposición es de 0.15 en este lado. Fíjense, aquí estoy manteniendo el 0.15. Entonces aquí lo único que he hecho es descompuesto mi carga. O, claro, mis cargas. Una, acuérdense, va a ser todo el elemento. En otro, bueno, en otra carga le descompuesto igual en otro elemento completo. Porque acuérdense que son dos. Y una tercera, fíjense, va a ser aquí, en esta zonita. Ahora, en ese caso, bueno, específicamente en ese ejemplo, digamos aquí, directamente como son caras iguales, aquí directamente lo podría haber multiplicado por 2 y listo. Solo que aquí ya, por hacerlo a más a detalle nomás, le he hecho. Le he descompuesto elemento o carga, por si acaso. Entonces aquí, como yo he descompuesto aquí una sola carga, ya es una carga que se distribuye en todo elemento homogéneamente. Lo único que he hecho es calcular su resultado. Y como es una carga que se distribuye homogéneamente en todo el elemento, lo único que tengo que hacer es multiplicar la carga por el área y su resultante va a caer al centroide del elemento, ¿no ven? Ahora, como la resultante está cayendo al centroide del elemento, para hallar las reacciones, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es dividir entre 4 la resultante y por consiguiente ya voy a tener las reacciones en cada nudo. Lo mismo tengo que hacer aquí. Fíjense, lo mismo hago aquí. Fíjense, se repite las cargas, obviamente, porque son las mismas cargas. Ahora aquí en esta parte de este elemento, donde la influencia de la carga es de 0.15, en este caso multiplican la carga por esta área y la resultante va a quedar al medio de esta franjita. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es primero descomponer la resultante, si quiere en ese sentido o directamente en el otro sentido. Bueno, en este caso yo lo he descompuesto en ese sentido. Como esta cara cae al medio, entonces la mitad se va a distribuir en ese punto y en ese punto, fíjense. Y ya para realizar el cálculo en este nodo y en este nodo, ya aplican lo que es ISOs nada más. Fíjense, ya tengo esas distancias, todo eso. Aplico ISOs y ya hallo las reacciones en este nodo, bueno, en cada nodo, por si acaso. Entonces, como ya tengo todas las reacciones de todas mis cargas descompuestas, lo único que tienen que hacer ustedes es sumar nada más. Suman las reacciones y ya van a tener lo que es la resultante, bueno, la reacción total en cada nodo. Fíjense. Eso sería para el elemento 1. Ahora, para el elemento 3, fíjense lo mismo. En este caso, fíjense, bueno, aquí está un poquito más complejo, un poco, no mucho. Aquí en este caso está apareciendo la influencia de 2 veces W en este sectorcito, aquí en esa distancia de 0.15. De igual forma va a haber una influencia de una carga de W en este sector de 2 veces W y en esta parte de 3 veces W. Entonces, ¿cómo lo puedo descomponer?
Fíjense, aquí está mi elemento. Lo primero que pueden hacer es descomponer, en ese caso yo les compuesto en ese sectorcito una carga. La segunda le he descompuesto en esto, que influencia en todo ese elemento. Y el tercero, en este lado, fíjense. Ahora, la clave, ¿cómo me puedo dar cuenta para hacer el cálculo? La clave, la clave, la clave. Bueno, en este caso, si es que ustedes lo pueden hacer así por capitas. Y aquí como me da cuenta, digamos, si se pueden, bueno, aquí les voy a mostrar cómo me da cuenta. La única manera para darse cuenta cómo hacer el análisis es que sí o sí ustedes tienen que ir dibujando. Si ustedes no dibujan o no hacen bien esa gráfica, tienen que ser lo más detallado posible, por si acaso. Porque si ustedes no hacen bien esta parte, imposible que logren hacer esto, la distribución de las cargas en cada elemento. Por eso les recomiendo siempre, al menos para lo que es el análisis de elementos finitos, en Puente de Alcantarilla, hagan con varios colores, por si acaso. Es la única manera para darse cuenta si están haciendo bien o mal. Tengan en cuenta mucho ese detalle. Entonces, lo mismo. Como yo tengo esta carga distribuida en este sector, multiplico por su área y por consiguiente ya tengo la resultante en el centroide de este sector. Entonces lo único que he hecho es distribuir esta carga en estos nodos. Fíjense, lo divido entre dos, ya tengo esta carga en ese nodo y por consiguiente ya puedo hallar lo que es las reacciones en cada nodo. Y fíjense esto, bueno, lo complicado en sí, digamos, porque en sí, como pueden ver, no hay mucho análisis en ese sentido para hallar las reacciones. La clave, o bueno, lo complicado sería solamente hacer la distribución de las cargas, nada más. Y como ya les vuelvo a reiterar, la clave es dibujar lo más detallado posible. Esa es la clave, nada más. Entonces lo mismo, para este elemento, en este caso está influenciando en todo el elemento. Entonces multiplico por su área, ya tengo la resultante, y como la resultante cae al centro del elemento, lo divido entre 4 y ya tengo la reacción en cada nodo. Y por consiguiente lo mismo en ese sentido. Como la influencia de la carga es en este sector o en esta franja, de igual forma lo multiplico por su área, la resultante cae al centroide, por consiguiente lo descompongo a un solo lado, en este caso yo lo descomporto en este sentido, y como esto se encuentra al medio, lo divido entre dos y listo, ya tengo las reacciones en este punto y en este punto. Y por consiguiente, el siguiente paso sería solo y únicamente aplicar ISOs, nada más. Esto ya saben, o sea, no hay nada complicado en esto. Entonces ya como tengo las tres reacciones, bueno, tengo todas las reacciones de todas las descomposiciones de mis cargas, fíjense, de mis tres cargas. El paso siguiente es solo y únicamente sumar las reacciones y allá las reacciones totales, nada más. Y eso lo van colocando en cada elemento, fíjense. Y aquí ya está lo que les mencionaba hace un momento. Las cargas de este lado se repiten en este lado, como un espejo se vuelve. Las que hayan en este elemento, de igual forma se repite aquí. Todo se vuelve como un espejo, como pueden ver. Ahora aquí, y tengan en cuenta que aquí es 3.3 por si acaso. 3 y aquí era 2. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, una vez que ya tengan esta parte de las reacciones, el paso siguiente es, a ver, el paso siguiente es colocar las cargas en los nodos en la losa superior. Fíjense. Ahora aquí, fíjense, lo único que he hecho aquí, bueno, en esa presentación, que aquí, como aquí había dos reacciones en un solo nodo, lo único que he hecho es sumar nada más. Y todo lo que está aquí, póngale
con verde y en las esquinas son las reacciones. Fíjense, son iguales. Fíjense, son iguales. Ahora aquí lo que es, aquí hay dos reacciones en un solo nodo. Y aquí se repite en este, aquí esta reacción, bueno, las reacciones de este nodo se repiten en este nodo, fíjense. De igual forma de este nodo se repite en este lado, de este lado igual en este lado. Y aquí en esta parte, fíjense, va a ser 4 veces RT4. En este caso va a ser este, por ese caso. Bueno, sería esto. Esto es. Y en este caso me da un valor de 4.9. Bueno, una manera para darse cuenta es que tienen que, como ya lo había mencionado, tienen que reflejarse estos datos en este sentido. Fíjense, todo lo que está aquí se refleja en este lado. Donde no, bueno, donde la única parte donde va a variar va a ser en la parte central de los, ¿no? Porque aquí ya recibe la influencia de esos nodos diferentes, por si acaso. Entonces, eso sería la parte de lo que el análisis de las cargas en los nodos en la losa superior. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando ustedes estén haciendo el análisis con elementos finitos en el SAP, ustedes sí o sí tienen que colocar estas cargas en su modelación estructural, por si acaso. Para eso el ingeniero les hace calcular esto. No es de loco que el ingeniero les hace calcular esto, por si acaso. Tengan mucho en cuenta ese detalle que les estoy mencionando. Entonces ya tengo lo que es las cargas en los nodos sobre la losa superior. El paso siguiente sería la determinación de las cargas laterales producidas por el empuje del suelo, tanto para las cargas vivas y cargas muertas, por si acaso. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar las cargas que está recibiendo la losa superior y la losa inferior. Para ello hacemos el mismo análisis que hacíamos para lo que era el diseño con AASHTO estándar, por si acaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que los pesos específicos ya lo tenemos definidos por el ingeniero. Acuérdense que el ingeniero toma en cuenta como capa de rodadura 2400, el peso específico de la base y subbase de 2200 y la capa de tierra de 2000, por si acaso. Estos datos ya el ingeniero les da en clases y por consiguiente ustedes tienen que usar en el examen si es que les llega a preguntar, ¿no? Tengan en cuenta ese detalle. Y ahora, como el espesor de mi relleno era de 0.75, fíjense, aquí las tres capas, las tres primeras capas, sí o sí van a tener los espesores constantes. Acuérdense que para espesores bueno, para los rellenos mayores a 0.65, escuchen bien, para alturas de relleno mayores a 0.65, estos tres espesores de estas tres capas son constantes, por si acaso. 0.5 la capa de rodadura, la capa base 20 y la capa subbase 40. ¿Cuándo varía esto? Cuando la altura de relleno es menor a 0.65. Ahora, en el caso que en el examen o en su proyecto ustedes tengan 0.6, va a ser esto. El primero y el segundo son constantes. Va a ser 0.5 y aquí 20 centímetros. Donde va a variar va a ser en esta, lo que es la capa subbase, por si acaso. Y estoy repitiendo como ya 3 o 4 veces esto. Cuidado que estén haciendo variar aquí en lo que es la capa de tierra. La capa de tierra no tocan aquí. La capa de tierra no tocan cuando la altura de relleno es menor a 0.65. Directamente no toman en cuenta ese dato. Pero ya hablando específicamente de mi ejemplo, que es de 0.75 de relleno, entonces tomamos en cuenta tal cual están viendo aquí. Entonces la carpeta estructural va a ser igual a la sumatoria de todas estas cargas, y en este caso me da un valor de 1640. Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es el peso propio de la losa superior. Y en este caso, como la losa superior y la losa inferior son del mismo espesor,
Entonces va a ser 2500 por 0.2 y eso me da una carga de 500 kilogramos. Entonces la carga total, carga muerta total que recibe la losa superior va a ser la sumatoria del peso propio de la losa más la carpeta estructural, por si acaso. En este caso me está dando un valor de 2140 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para la influencia de la carga viva sobre la losa superior, acuérdense que la carga va a influenciar directamente en área, ¿no ven? Y acuérdense que la base del triángulo es 2 veces h. En este caso, como 2 veces h es 1.5 y el área de influencia es un cuadrado, entonces directamente lo pongo al cuadrado de este valor. Y eso me da un valor de 2520 kilogramos sobre metro cuadrado. Acuérdense que estas dos cargas son las que influencian directamente en la losa superior. Ahora, para lo que es la losa inferior o fundación, como llama el ingeniero, tenemos que tomar en cuenta la carga total que está recibiendo la losa superior, más el peso propio de los muros y por consiguiente el peso propio de la losa inferior. Fíjense. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta para el peso propio de los muros? Tengo que calcular lo que es la altura del muro, que vendría a ser la altura total de la alcantarilla menos el promedio de los espesores de la losa superior y losa inferior. Pero en este caso, como tanto el espesor de la losa superior e inferior son iguales, aquí directamente lo pueden dividir entre, bueno, no dividir, restar entre 0.2 y eso les va a dar un valor de 3.3, nada más. Entonces, como ya tengo la altura del muro, lo único que tengo que hacer es multiplicar la altura del muro por su espesor, por su peso específico, y multiplicar aquí, falta multiplicar por el número de muros, por si acaso. Bueno, aquí falta esto. En este caso, como son 4 alcantarillas, ¿sí? Son 4 alcantarillas, 1, 2, 3, 4. El número de muros va a ser igual al número de alcantarillas más 1. Entonces, en este caso va a ser 5, por si acaso. ¿Dónde está esto? Sí, aquí está. Aquí tienen que multiplicar por 5, por si acaso. Y eso les va a dar un valor de 1289,06. Entonces ya tengo lo que es el peso propio de todos los muros. Y eso lo tienen que dividir entre lo que es la longitud total de mi puente. En ese caso, la longitud total de mi puente es de 8 metros. Entonces directamente lo divide entre 8. Y eso les va a dar una carga total de 1289,06. Y por consiguiente, el peso propio de la losa inferior va a ser 500. Como son el mismo espesor de la losa superior y losa inferior, son mismos espesores. Entonces las cargas van a ser iguales, ¿no? Entonces ya la carga total, la carga muerta total que va a recibir la losa inferior va a ser la sumatoria de la carga total que recibe la losa superior más el peso propio de los muros y el peso propio de la losa inferior. Y eso me va a dar una carga total muerta de 3.929. Y para lo que es la influencia de la carga viva sobre la losa inferior o fundación, va a ser la altura del relleno más la altura de la alcantarilla total. ¿Sí? Porque acuérdense que la alcantarilla, bueno, en mi ejemplo, la altura de mi alcantarilla es de 3.5. Entonces mi H total va a ser, en este caso, la sumatoria de esos dos valores. Y acuérdense que la longitud, bueno, el ancho de mi triángulo es 2 veces H. Entonces va a ser 2 veces todo esto. Y como estamos haciendo la influencia de la carga puntual sobre una superficie, entonces esto se vuelve al cuadrado por si acaso. Es esto, ni más ni menos esto. Esto estoy haciendo. Esto nada más por si acaso. Entonces, fíjense. En ese caso me va a dar un valor de 78,47 kilogramos sobre metro cuadrado.
Entonces, una vez que ya tienen ustedes definido lo que es la carga muerta y la carga viva, o sea, la influencia de la carga muerta y carga viva sobre la losa superior y losa inferior, fíjense, recién van a calcular lo que es las presiones de suelo o las presiones del suelo sobre los muros, recién. Entonces, para lo que es el análisis de la presión lateral generada por la carga muerta, fíjense, va a ser el paquete estructural dividido entre el peso específico del suelo. En este caso, mi suelo tiene un peso específico de 2.000 kilogramos. Entonces va a ser 1.640 dividido entre 2.000 y eso me va a dar una altura equivalente de 0,82. Entonces, ¿cómo calculo lo que es la presión? Tengo que aplicar esta ecuación, nada más. Esa ecuación es de mecánica de suelo, en ese caso. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, para calcular la presión, me dice que tengo que multiplicar lo que es el peso específico del suelo por la altura equivalente por el coeficiente de Rankine. En este caso va a ser tangente al cuadrado de 45 menos la mitad del coeficiente de fricción, o el ángulo de fricción, perdón. Ahora, en mi ejemplo, el ángulo de fricción me ha adoptado como si fuera 30 grados. Lo único que he hecho solo y únicamente va a ser sustituir los datos, fíjense, sustituir los datos y calculo lo que es la presión del suelo respecto a la losa superior. Ahora, respecto a la losa inferior, ¿cómo calculo eso? Entonces, como ya tengo aquí la altura equivalente y ya tengo la altura total de mi alcantarillado, sumo estas dos alturas y fíjense, me da un valor de una altura equivalente de 4.32. Entonces, ¿qué hago? Esto lo sustituyo en esa ecuación y por consiguiente me da una presión del suelo, una presión lateral del suelo sobre la losa inferior. Ya tengo esas dos cargas, por consiguiente vuelvo a hacer el mismo análisis, pero ahora para mi carga viva vehicular. Fíjense que estoy tomando en cuenta aquí. En este caso, para calcular la presión lateral generada por la carga viva vehicular sobre la losa superior, sobre la losa superior, calculo una altura equivalente y por consiguiente paso a sustituir en esta ecuación. Fíjense, aquí he calculado una altura equivalente de 1.26. Entonces sustituyo en esta ecuación. Bueno, aquí ya me he pasado de un 0. Y esto me da un valor de 840. Fíjense. Ahora, para la influencia de la losa inferior, tomo en cuenta lo que es la carga total de influencia sobre la losa inferior. Fíjense, en ese caso me daba de 78,45. Aquí directamente pues 78, aguante un ratito, me están llamando. Bueno, aquí, perdón. Entonces, para lo que es el cálculo, como pueden ver, en esta parte, fíjense, estoy tomando en cuenta lo que es las presiones del suelo sobre la losa superior y losa inferior. Fíjense, para calcular lo que es la altura equivalente. Miren ese detalle. En este caso, para lo que es la losa superior, tengo una altura equivalente de 1.26 y para lo que es la losa inferior, tengo una altura de 0,04 metros. Entonces, ambas alturas equivalentes sustituyen las ecuaciones y por consiguiente ya tengo lo que es las presiones laterales. Entonces, el paso siguiente es ya determinar las presiones, bueno, mostrar las presiones que se están generando sobre el muro. Aquí están las presiones generadas por la carga muerta, por la carga viva, fíjense. Ahora, si el ingeniero les pide en el examen calcular las presiones laterales, su ejercicio acabaría hasta aquí, por si acaso. Si solo les pide las presiones laterales sin hallar las reacciones en los nodos, ¿no? Por si acaso, tengan en cuenta ese detalle.
Ahora, si les pide hallar las reacciones en los nodos, en los muros, ya tendrían que hacer todo ese cálculo. Pero para su proyecto, sí o sí tienen que hacer todo ese cálculo. Todito esto. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, una vez que ya tengo las presiones, tanto de la carga muerta y carga viva, el paso siguiente es discretizar el muro. Ahora, con mi altura de mi muro es de 3.5, aquí lo he discretizado en 4 elementos. Acuérdense que siempre discretizamos en números pares. Entonces, cada uno va a ser de una altura de 0,875. Y aquí, para lo que es la altura o el análisis transversal del muro, acuérdense que es de 3.3 respecto al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, tienen que hallar lo que es las presiones de cada elemento, o las presiones en cada intersección del elemento. Fíjense, ahorita vamos a hallar las presiones en cada nodo. Fíjense, ¿cómo hallo sus valores? Bueno, el cálculo que hace el ingeniero es que va a ser la diferencia entre la presión de su losa inferior y la presión menos la presión que se genera en la losa superior, dividido entre el número de elementos que estamos haciendo el análisis. En este caso, el número de elementos que estoy haciendo el análisis es 4. Entonces, haciendo esa diferencia y dividido entre 4, va a ser un delta Q de 380 kilogramos. Entonces, ya para hacer más rápido el cálculo, lo que tienen que hacer es hallar el Q, que es lo que ya recién, y por consiguiente, para hallar las presiones en cada punto, fíjense, en cada punto, lo único que he hecho es solamente 1387, lo aumento el delta Q, que hemos calculado, y eso ya me da la carga en este punto, específicamente en este nodo. Una vez que ustedes hayan todas esas cargas, fíjense, tienen que hacer sí o sí este cálculo, mostrar al ingeniero lo que están haciendo, por si acaso. Cuidado que estén calculando eso directamente, el ingeniero les va a poner mal, o directamente les va a poner incompleto. Siempre haciendo paso por paso lo que están haciendo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el análisis que hemos hecho, todo ha sido en función para un metro unitario. Y acuérdense que nosotros queremos hacer el análisis para este influencia, o bueno, para este elemento, bueno, hacer el análisis tomando en cuenta el área de influencia. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer determinar las cargas en estos nodos, y yo tengo aquí cargas sobre superficie, aplicando áreas de influencia, fíjense, aplicando áreas de influencia va a ser la mitad de este elemento, más la mitad de este elemento va a ser todo esto, ¿no? Y como estos elementos tienen las longitudes iguales, va a ser solo y únicamente para hallar estas cargas sobre estos nodos, tendrán que multiplicar estas cargas por 0,825. ¿Por qué hago eso? Para que, porque acuérdense que aquí todas esas cargas son kilogramos sobre metro cuadrado. Al aplicar áreas de influencia y yo multiplicar por la área de influencia de aquí, fíjense, ya estaría hallando claro, las cargas sobre estos nodos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 1387 por 0,825. En este caso me da un valor de 1144. Y aquí lo mismo he hecho. Aquí hay dos opciones. Si quieren, ustedes pueden multiplicar este valor directamente por 0,825 directamente y se va a dar cuenta que les va a dar esos resultados. O el siguiente paso es multiplicar al primer valor, el 0,825, y al delta Q que vamos allá aquí,
lo multiplican por 0,825 y en ese caso les va a dar un valor de 313. Y van aplicando lo mismo que aquí he hecho. Nada más. Acuérdense que aquí para el análisis para este lado, solo y únicamente hemos utilizado áreas de influencia. Nada más, no es nada nuevo lo que estamos viendo aquí, por si acaso. Entonces aquí ya la carga se vuelve kilogramos sobre metro. ¿Por qué sobre metro? Porque está sobre todo, sobre estos nodos. Fíjense. Paso siguiente es calcular ya directamente lo que es el cálculo de las reacciones en los nodos. ¿Qué tengo que hallar para allá? Bueno, ¿qué cargas tengo que hallar para calcular la reacción específicamente en cada nodo? Aquí, de igual forma, volvemos a aplicar áreas de influencia. En este caso, como ya tengo todas esas cargas sobre estos nodos, para hallar la carga que va a recibir este nodo, va a ser la mitad de este elemento, va a ser la mitad de esa distancia, más la mitad de esa distancia. En este caso, va a ser una altura de 0,875. Fíjense bien ese detalle. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué tengo que hallar las cargas en estos puntos? Porque cuando ustedes hallan las reacciones, vamos a aplicar lo que es el área del trapecio para hallar directamente las reacciones en los nodos, por si acaso. Fíjense. Pero para aplicar eso, lo que les estoy mencionando de las áreas del trapecio, sí o sí tienen que hallar esas cargas. Dice, lo que está de rojo es esto, estas cargas. Lo que tienen que hallar ustedes serían las cargas que se encuentran al medio de cada elemento. Fíjense. En ese caso, como ya tengo mi delta Q de 315, acuérdense que aquí he calculado 315, el delta Q es de cada elemento. Si yo quiero hallar la carga a un dq medios, bueno, a la mitad de mi elemento, entonces tengo que hallar, bueno, dividir el dq a dq medios. En este caso me da una carga de 156,8 kilogramos sobre metro. Lo mismo volvemos a aplicar hace un momento. Esta carga de 1144 lo aumento es el delta Q medios y ya me va a dar la carga de aquí del medio. Y eso vamos realizando para cada para cada centroide de cada elemento, en ese caso. Fíjense. Una vez que ya tengan todas esas cargas calculadas, el paso siguiente ya para determinar específicamente la reacción sobre los nudos, acuérdense que estas cargas son cargas trapezoidales, por si acaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la reacción en el nudo? Lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación del área del trapecio, que vendría a ser sumo esta carga más esta carga, y lo multiplico por por la base de este trapecio. En este caso va a ser la mitad de mi elemento. Entonces, la mitad va a ser 0,438. Entonces, aplico la área del trapecio para esta zona, para esta franja, y eso me va a una reacción de 0,574,79, que va a ser en este nodo. Ahora, fíjense para la reacción en estos nodos. Fíjense. Voy a tomar en cuenta de igual forma lo que es el área del trapecio. Va a ser 1300,8 más 1614, fíjense. Ahora estoy haciendo el análisis en esta área. Multiplicado por la base del trapecio. En este caso va a ser de 0,875. Y eso me va a dar un valor de 1457. Eso tienen que ir haciendo para cada nudo, por si acaso. ¿Dónde va a variar esto? Cuando ustedes estén hallando en los nudos de la parte superior y en la parte inferior, por si acaso.
Y acuérdense que estos nodos se van a repetir en todos los elementos centrales, se podría decir. ¿Y dónde va a variar? Va a variar cuando estén los nodos en las esquinas. ¿Por qué va a variar en las esquinas? Porque acuérdense que aquí, para lo que es el área de influencia, vamos a tomar en cuenta lo que era la mitad de este lado y la mitad de este lado. Pero si ustedes quieren hallar la reacción en este nodo, lo único que tienen que hacer es dividir la reacción de este nodo, dividir entre 2, nada más. Fíjense, ese 534,79 lo divido solamente entre 2 y automáticamente ya tengo la reacción del nodo en esta orilla, se podría decir. Y eso tienen que, y el cálculo final acaba cuando hayan todas esas cargas, todas las reacciones en los muros. Aquí recién acaba el ejercicio de cálculo de los nodos de la presión lateral. Ahora, ¿qué faltaría? En el caso que el ingeniero les pida el análisis con las cargas del camión HL93, acuérdense que siempre tiene una carga distribuida. Ahora, ¿cómo hago el análisis de la carga distribuida sobre la losa superior y la losa inferior? Eso es lo que les quería explicar el día lunes, no me acordaba. Acuérdense que la carga, sí o sí, tienen que hacer este pequeño cálculo, por si acaso. Acuérdense que la carga longitud, bueno, sí, la carga es de 0,952 toneladas sobre metro a lo largo de su puente. Pero como nosotros estamos haciendo el análisis con elementos finitos y en 3D, lo dividimos entre el ancho del carril, que es 365, eso me da una carga de 0,26 toneladas sobre metro cuadrado. Y acuérdense que el Q mínimo siempre es 0,32. Eso ya les he explicado de dónde sale, por si acaso. Pero, esta carga de 0,32 toneladas sobre metro se da al nivel del suelo, por si acaso. Y lo que nosotros queremos es la influencia de esta carga al nivel de la losa superior y por consiguiente al nivel de la losa inferior. Entonces, ¿cómo calculo eso? Fíjense, como la losa superior se encuentra a una profundidad de 0,75, fíjense, lo que les decía la anterior vez era de que primero la clave para resolver este ejercicio es transformar esta carga en carga puntual. Ahora, ¿cómo yo calculo o cómo determino la carga puntual? Tengo que multiplicar por el área de influencia que se está dando al nivel del suelo. Si se dan cuenta, el área de influencia en mi losa era de 2 metros y 3. En ese caso era, bueno, aquí no es 3,9, es 3,3 por si acaso. 3,3. A ver, eso quiero decir. 3,3 por si acaso. Entonces, como les estaba mencionando, acuérdense que el área de influencia de mi losa era 2 metros respecto al eje X y 3,3 respecto al eje Y. Entonces, en base a, tomando en cuenta esas dimensiones, calculamos el área y lo multiplicamos por este Q, por si acaso. Entonces, en este caso, fíjense, tiene que haber eso 3,3, fíjense, lo multiplico por el área de influencia, acuérdense, va a ser 3,3 por 2 metros, y eso me va a dar una carga puntual al medio, ¿no ve? Pero eso bueno, esa carga va a ser al nivel del suelo, y nosotros queremos hallar la influencia de esa carga, pero tomando en cuenta respecto a la losa superior. Entonces, ¿cómo hago? Basándonos en la teoría, bueno, en el análisis de esto por si acaso,
el triángulo. Acuérdense que el ancho del triángulo es 2 veces h. En este caso, estamos haciendo el análisis con cargas distribuidas. Ese 2 veces h se va a dar en todos los lados del área de influencia. Fíjense, eso es lo que está creciendo. Entonces ya la altura total va a ser entonces sobre la losa superior, digamos, sobre la losa superior, va a ser los 2 más 1.5, fíjense, 1.5 va a ser 3.5, va a crecer hasta 3.5, y en este caso de 3.3 más 1.5 va a ser aquí 4.8. A ver, 3.3 más 1.5 por si acaso. Aquí es 4.8. 4.8, en este caso va a ser 4.8. Fíjense, lo primero que he hecho es transformar esta carga sobre el nivel del suelo en carga puntual. Y el paso siguiente es dividir todo, bueno, esa carga puntual sobre toda esta área de influencia sobre la losa superior. Fíjense, estoy tomando en cuenta el 4.8 y el 3.5. Y eso me va a dar un valor de la, de la carga distribuida sobre la losa superior de 132,063 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso sería el análisis respecto a la losa superior. Ahora, ¿cómo hago para la losa inferior? Lo mismo. Fíjense, en este caso específicamente, aquí, fíjense bien. Esto, a ver, cálculo es esto, por si acaso, a ver, voy a mostrar mi planilla mejor. Sí. Aquí yo dibujo mal, por si acaso. Aquí estas longitudes sigue siendo el área esto, por si acaso. Fíjense. Esto sigue siendo 3.3. Y aquí esto sigue siendo 2, por si acaso. Ahora aquí, ¿cómo va a variar? Acuérdense que aquí la clave aquí es, para hacer el análisis de la losa superior, la profundidad era 0.75. Ahora, para hacer el análisis sobre la losa inferior, aquí la profundidad de análisis aumenta. Entonces va a ser 0.75 más 3.5, que es la altura de nuestra alcantarilla, y la profundidad total va a ser de 4.25. Y acuérdense que nuestra área de influencia va a aumentar 2 veces h en cada lado. Entonces, en este caso, va a ser 2 por 4.25, va a ser 8.5. Entonces, aquí 2 más 8.5 va a ser 10.5. Aquí lo mismo. 3.3 más 8.5 me da un valor de 11,8. 11,8 por si acaso. Ahora aquí, en este caso va a ser 10.5 por 11,8 por si acaso. Ahora, como lo estaba mencionando,
La clave aquí, tomando en cuenta otra vez la carga distribuida sobre el nivel del suelo, lo convertimos otra vez en carga puntual. 3.3 por si acaso. El primer paso es volver a carga puntual esto. Esta carga de 320 a carga puntual. Lo multiplico por la área de influencia a nivel del suelo. Fíjense, 3 por 2. Y eso lo dividimos entre el área total de influencia sobre la losa inferior. Entonces va a ser 10.5 por 11,8. Y eso les va a dar una carga de 14.96 por si acaso. Aquí acabaría lo que es de la carga distribuida, tanto para lo que es la losa superior y la losa inferior. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta. ¿Todo claro? Como pueden ver en esa parte del análisis, es un poco moroso, sí, pero la clave es hacerlo lo más ordenado posible, y si pueden, hacerlo con colores igual, por si acaso. Cualquier duda o consulta, como les digo, me la pueden ir haciendo a medida que vayan haciendo su proyecto, no hay problema. Si no hay dudas o consultas, podemos acabar la clase ahora. Y ya la otra semana comenzaríamos lo que es el análisis de la losa con nervios. Y ya acabaría, yo creo, todo ya. Ya estarían teóricamente listos para lo que es el examen. No sé si alguien tiene alguna duda de su proyecto o algo. Ya para ir acabando. ¿No hay duda? Bueno, en ese caso nos estaremos viendo directamente el lunes después de clases. Si alguno tiene alguna duda a medida que vayan haciendo, el lunes igual me pueden preguntar, igual no hay problema por si acaso. Así que eso sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo directamente el lunes. Así que no pierdan el tiempo y vayan haciendo sus proyectos, porque es nomás larguito. Así que eso sería todo, chicos. Nos vemos el lunes después de clases. Hasta luego.